Hola a todos y todas, mi nombre es Manuel Y el mío es Estefanía. y somos ¿Qué Adolescente? Una serie de podcasts creado por los chicos de quinto año Humanidades para jóvenes y curiosos, como parte de un proyecto escolar. Durante las siguientes semanas vamos a subir contenido relacionado a la adolescencia. ¿Qué es un adolescente? ¿Hasta qué edad es un adolescente? Porque cuando estoy con mis amigos hago cosas que no haría estando solo. Estas y muchas preguntas más las vamos a responder durante nuestra serie, así que seguí conectado a nuestro programa y disfruta de nuestros episodios por YouTube. También puedes seguir nuestra página de Instagram y nuestra revista digital. Les damos la bienvenida al primer capítulo de nuestra serie de podcasts, que con su primera temporada va a hablar de la adolescencia. En este primer episodio vamos a hablar sobre el adolescente a lo largo del tiempo. ¿Qué es la adolescencia? ¿Quiénes son los adolescentes? ¿Existieron siempre? ¿Y sabías que San Martín se unió al ejército español a la edad de 11 años? ¿Y vos qué hacías a esa edad? Entonces, para entender la adolescencia, que va a ser el tema que se va a abarcar durante toda esta primera temporada, tenemos que entender exactamente qué es la adolescencia. No nos vamos a meter mucho en esto todavía, pero basta con entender por ahora que es una etapa de la vida, al igual que lo es la infancia, la adultez y la vejez. El desarrollo de la infancia, que es la etapa anterior a la adolescencia, va a marcar mucho cómo se va a desarrollar el adolescente. Todos podemos hablar de una infancia de una forma más universal. ¿A qué me refiero con esto? Que no es algo tan debatido como la adolescencia. O sea, la adolescencia en realidad es un concepto que se fue desarrollando, es algo más social. Pero la infancia tiene un origen más biológico. Existe porque es la etapa donde el humano todavía no tiene la capacidad, por ejemplo, de reproducirse o no desarrolló completamente su cuerpo. Es una persona, pero está en proceso de terminar su desarrollo todavía. Yo quería decir que el cuerpo humano se prepara física y mentalmente en la infancia. Por ejemplo, un bebé de 3 meses se hace pis encima y no se va a acordar de eso. Un chico de 2 años se hace pis encima y tampoco se va a acordar. El de 4 años, que todavía está cambiando los pañales, se hace pis encima y se va a enojar con su mamá porque tiene que usar calzoncillos y no pañales. En cambio, el chico de 5 años no se hace tanto pis porque ya lo puede controlar. Yo quería añadir en cuanto a esto que estos cambios que se van dando entre la infancia y la adultez, donde la persona se termina de preparar física y mentalmente para poder llevar una vida independiente, antes no se daban en un proceso, sino que era un pasaje directo. O sea, una vez que se hacía cierto rito, como de iniciación, la persona dejaba de ser alguien dependiente de su familia o indefenso y pasaba a ser un hombre o una mujer. Por ejemplo, algunos ritos que todavía quedan, aunque vamos a hablar de esto un poco más a profundo después, puede ser el Bar Mitzvah en la cultura judía, la confirmación o las fiestas de 15 años, que tienen orígenes en todo esto. Lo que quiere decir que, literalmente, en la antigüedad, la adolescencia no existía. Bueno, así es, como lo escucharon. El adolescente, o sea, su figura, no existía. O eras un mocoso o eras un mocoso que trabajaba. Exactamente. Y para investigar todo esto tenemos a los psicólogos y a los historiadores que nos van a enseñar un poco de todo este asunto, ¿no? De cómo se descubrió la adolescencia. De cómo se inventó la adolescencia, querrás decir. Se descubrió. No, se inventó. Se descubrió. No, Dios. Entonces, con esto de que la adolescencia no existía, no queremos decir que las edades entre los 12 y los 18 años se desvanecieron. O en realidad sí. Para el 1800 más o menos no se festejaban los cumpleaños. Era muy raro que la gente sepa su edad. Además de que los grupos de edades no estaban tan distinguidos como hoy, no existía un fin de la infancia y un fin de la juventud y un fin de la adultez. Realmente la sociedad en sí era muy diversa. No se dividía en edad como es hoy. O sea, si sos un chico vas a la escuela, si sos un viejo estás jubilado, si sos un adulto trabajás, sino que la división era más que nada por clase social y por género. Sí, todo bien con eso, pero ¿qué onda con el tema de los géneros? Los géneros. Sí, los sexos. Antes la sociedad se dividía en sexos más que en edades. Sí, pero el sexo biológico no es lo mismo que el género. Pero es el siglo XIX y la diferenciación entre sexo biológico y género no existe. Es verdad. Ah, me hiciste acordar.
A veces pensamos a la adolescencia y lo relacionamos con, no sé, enamoramientos, desarrollo sexual, hormonas, lo que sea. Pero entonces, ¿cómo podría existir una adolescencia si lo que conocemos como lo sexual era algo prácticamente prohibido antes? En la antigua Grecia, la sexualidad se puede decir que se volvió a liberar, los griegos son famosos por eso, no tengo ganas de indagar en eso ahora, pueden buscarlo por ustedes mismos. En la Edad Media otra vez se vuelve a cerrar todo esto con el cristianismo, el matrimonio se convierte en algo que los únicos fines que tiene son reproductivos y de asegurar las tierras y los bienes de los campesinos o de los reyes. Y esto se mantuvo así prácticamente hasta Freud, que es un psicólogo bastante famoso, seguramente la mayoría lo tuvo ya que estudiar en la secundaria, que planteó que la sexualidad existía a través de toda la vida, pero que era particularmente en la pubertad donde tenía un mayor periodo de desarrollo. Bueno, me parece que ya nos desviamos un poquito del tema. ¿De qué estábamos hablando? Ah, no, ya me acordé. Bueno, la gente antes no solía preocuparse mucho por la edad y como dijimos, el trabajo y la educación eran para el que pudiera, no para el que tenga cierta edad. Es interesante saber que antes, sobre todo en las instituciones como de educación, digamos, ¿no? Lo que hoy podría verse como una escuela primaria, una secundaria, tampoco estaban divididas por edad, no era gradual. En realidad no era raro ver en la secundaria, perdón, en la primaria, gente de 20 años, ni ver en las academias, que era algo así como una secundaria moderna, chicos de 14 años o de 30, y en las universidades también era lo más común tener alumnos que van de 40 años a los 16, porque se relacionaba más con la capacidad que con la edad en sí. Otra cosa más a recordar es que en lugar de existir una adolescencia, existía exclusivamente para los hombres otra etapa más de la vida. Esto ya no es en la antigüedad, sino más bien en los tiempos más cercanos, digamos 1800, 1700, que era la juventud. No estaba tan definido por la edad en sí, aunque solía ocurrir más o menos entre los 16 a los 20 y algo de años, y era ese momento de la vida en el que el hombre se separaba de sus padres, tenía su propia casa, estaba con su propio trabajo, pero no estaba casado, no tenía hijos. Entonces es este momento donde se está empezando a lograr la independencia de la familia. Solo se daban los hombres. Las mujeres se convertían en mujer, digamos, directamente. De ahí es donde surgen las fiestas de 15 años, por ejemplo. Bueno, pero a todo esto, ¿la adolescencia se descubrió o se inventó? Bueno, Hall lo que plantea son tres aspectos principales y normales de la adolescencia. Conflictos con los padres, que tenemos todos, trastornos de ánimo y conductas riesgosas. También cree que las energías sexuales de los adolescentes tenían que estar guiadas por los adultos, particularmente por los educadores. Hall le tenía un miedo, digamos, a la promiscuidad. Básicamente, estaba viendo la adolescencia desde los valores de su época. Consideraba el juego la herramienta principal para controlar estas energías y sostenía que la rebeldía y la confusión, características de esta etapa, tenían un origen exclusivamente orgánico. Básicamente decía que toda esta rebeldía y toda esta como cosa antisocial de adolescente provenía de la sobreproducción de hormonas, era algo puramente biológico. Además, en la adolescencia se vuelven a transitar las etapas que ya habíamos dicho del desarrollo infantil, es decir, el del crecimiento corporal, el crecimiento mental, todas esas cosas maduran también. Entonces, ¿se podría decir que Stanley Hall inventó el término adolescente? Mayormente sí, porque en realidad la adolescencia no existía. Sin embargo, quizás no fue solamente Stanley Hall el que lo inventó, fue también toda una serie de movimientos culturales, digamos, que llevaron a la creación de la figura del adolescente. El término formal de adolescencia, ya haya sido descubierta o inventada, aparece en el año 1904 como el concepto que lo conocemos ahora. Ya los romanos habían escrito el término adolescencia, pero no lo entendían de la forma en que nosotros lo estábamos usando, de la forma que nosotros lo entendemos. ¿Por qué 1904? Porque el psicólogo Granville Stanley Hall, que es básicamente el inventor o descubridor de la adolescencia, escribe en su ensayo Adolescencia, se llamaba así, las características que tiene este concepto en la actualidad. Bien, hablamos bastante de qué era lo que se veía como un adolescente antes, pero no explicamos cómo es que
se forma el concepto de adolescencia como lo tenemos hoy en día. En realidad, el concepto de adolescente inicia en los Estados Unidos principalmente y en Europa con las reformas educativas. Porque esto que habíamos hablado antes, de que en las academias había gente de todas las edades, empezó a cambiar después de los 1860 con la Guerra Civil estadounidense. A partir de ahí, las escuelas empezaron a ser graduales según la edad. O sea, en las primarias ya no tenía gente de 20 años, eran todos chicos menores. Y entonces empezó a dividir la sociedad según las edades. Ya durante la Revolución Industrial había trabajadores infantiles y ya dejaron de haber con el inicio de la educación más fácil de acceder, diferenciada por edades. Sin embargo, aunque el trabajo industrial infantil se empezó a prohibir, no así el trabajo administrativo en las partes de las industrias. Ahí todavía se veían jóvenes, especialmente de 14 años, 13 años, que eran los que terminaban la educación primaria, trabajar. Ellos trabajaban en el sector administrativo. Lo que pasó con las empresas es que empezaron a buscar gente que en la parte administrativa tenga un poco más de conocimiento. Entonces buscaban chicos de 14 años que sepan un poco más y ahí es cuando surgen las escuelas secundarias. Entonces, en principio, las escuelas secundarias se basaron en educación económica. O sea, lo que hoy en muchos colegios sería la división bachiller y economía. Bueno, en esa época solamente existía la educación economía. Después se fueron desarrollando otras educaciones. Junto con este proceso de creación, de surgimiento de la educación secundaria, se dio también un proceso de separación de la sociedad por edades. O sea, ya se volvió casi inaudito, digamos, encontrar menores de 18 años en las universidades o mayores de 18 años en las secundarias, ni hablar en las primarias. Y también empezaron a surgir organizaciones juveniles. Esto que hablamos de los jóvenes, bueno, pasó el nombre a estas organizaciones juveniles que en realidad no se centraban en los jóvenes, sino en los adolescentes, los chicos de 13 años en adelante. Por ejemplo, los Boy Scouts o la YMCA en Estados Unidos. De a poco, en la educación secundaria, se empiezan a incorporar las mujeres, entonces esto de la adolescencia y juventud deja de pertenecer exclusivamente a los hombres y empieza a formar parte de los dos géneros. Entonces podemos decir que la adolescencia es un concepto bastante reciente, que se origina hace no más de 200 años y que la sociedad, más que descubrir, construyó. Es verdad, se la define como una etapa del desarrollo humano que se da entre la niñez y la adultez, y según la OMS, comienza a los 10 años y se extiende hasta los 19 más o menos. Pero esta definición obviamente se relaciona más bien a los aspectos biológicos, o sea, lo que vendría siendo la pubertad, y excluye todo el aspecto humano de ser adolescente. Llegamos al final de nuestro podcast del día de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con más contenido. Bueno, hemos hablado de la historia de la adolescencia, cómo surge y todo eso. Pero cada adolescente tiene su historia, que lo hace sí mismo y forma su identidad. ¿Cuál es tu historia y cuál es tu identidad? Vas a poder aprender más de todo esto en nuestro siguiente episodio. Y para estar al tanto de todas nuestras publicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si te gustó, deja tu like, porfis. También podés seguirnos en Instagram y visitar nuestra revista digital con los links con los links abajo en la descripción. ¡Nos vemos!